Nuestra invitada es hija de padre español y madre francesa. Nació en Inglaterra. Allí estudió algunos años en un internado metodista, frío y austero, donde aprendió mucho sobre la falta de comodidades. También ha vivido en Estados Unidos y en Haití. Como otros niños de familias que viven fuera de su país, disfrutó de la posibilidad de conocer personas y paisajes diferentes, pero también añoraba tener un lugar solo para ella. Eso fue lo que le llevó a descubrir que aunque los hombres inventan fronteras, existe un lenguaje universal, el de las emociones, que todos compartimos. Nacemos inocentes, sin emociones mezcladas, sin dudas, sin miedos, sin mentiras. Llegamos llenos de curiosidad y dotados de las emociones que nos ayudan a conectar con los demás y a descubrir el mundo. Cuando somos niños nos guía esta pasión por vivir. A partir de entonces, ¿qué nos pasa? Defiende que los adultos somos como somos en función del niño que fuimos, de lo que nuestros padres nos dieron de pequeños. A nuestra invitada le dieron dos cosas, afecto y capacidad para controlar su vida. Y eso, dice, son los puntales de la felicidad que ella intenta también transmitir a sus dos hijas. Siempre ha querido saber cómo somos por dentro. Por eso estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Oxford. Pero a lo largo de los años ha ido encontrando más respuestas en la psicología y en la ciencia. Es directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional. Ha escrito libros como Brújula para navegantes emocionales, Inocencia radical, Una mochila para el universo o El mundo en tus manos, que se venden en más de una docena de países. También ha publicado varios cuentos, Los atrevidos, para gestionar las emociones de los niños. Es conocida por su labor divulgadora en programas de televisión como Redes, El hormiguero o El mundo en tus manos. Le gusta más vivir el presente que pensar en el pasado. Le intriga el futuro. Le preocupa la degradación del cuerpo, pero no por estética, sino por la pérdida de energía. Le encanta la música. Sus paisajes favoritos están en Galicia, en su naturaleza salvaje y su mar frío. Cuando sea vieja, quiere tener un barco y navegar. Le gusta el olor a jazmín, las mimosas y las lilas. Y dice que no le pesa su apellido porque es libre y ligero. Es escritora, divulgadora, buscadora del lado bueno de la vida. Elsa Punset, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches a todos. ¿Te gusta toda la música? Incluso las sintonías. Estaba incluso bailando nuestras sintonías, todas. Me encanta la música. De hecho, hoy precisamente, la verdad, se lo quiero contar a los lectores y a los oyentes. Mientras escribí este libro del que vamos a hablar, el libro de las pequeñas revoluciones, y escuchaba mucha música, y he querido compartir esa banda sonora del libro con los lectores y con los oyentes. Y la pueden encontrar en mi página web, elsapunset.com. Se llama Mis Pequeñas Revoluciones y está llena de música muy hermosa. Nosotros la vamos a poner de fondo todo el rato, ¿eh? Esa lista de canciones sí, las vamos a poner, todas. Fantástico, todas. Me encantará. ¿Verdad, Albert? La tenemos preparada. Muy bien. Muchas gracias, Bueno, Albert. decía el escritor Oscar Wilde que todos estamos en las alcantarillas, pero que algunos miran las estrellas. Sí. De esta manera empieza el prólogo del libro de las pequeñas revoluciones, 250 pequeñas rutinas express para mejorar tu día a día, editado en Destino. Y la primera pregunta es crucial. ¿Solo los que miran las estrellas son capaces de salir de las alcantarillas? Es una buena pregunta. Sí, me temo que sí, porque cuando estás encerrado en tus problemas, en la ansia por sobrevivir, probablemente no estás en la mejor disposición para encontrar salidas, para generar nuevas oportunidades, para tomar decisiones inteligentes, ¿no? Es que eso de mirar las estrellas pero es lo una podemos metáfora hacer todos. de muchas cosas, ¿verdad? Sí, mirar hacia adelante, mirar hacia afuera. Es recordar que hay salidas, que puedes hacer cosas, que puedes estar más o menos en control, ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles que nos pasan es que tenemos a menudo la sensación de que todo nos ataca como desde fuera, ¿no? Que no somos responsables ni de nuestros estados de ánimo. A mí me parece muy importante que sepamos que sí. Y que sí somos dueños de nuestras acciones y de todo lo que nos pasa, ¿no? Absolutamente, y que tenemos que luchar por ello, por no ser esclavos, sino dueños de nuestras vidas. El libro de las pequeñas revoluciones tiene un formato distinto, diferente. Sí. No hay un principio y un final, sino que cada uno puede manejarlo a su antojo, llevarlo a todas partes, Al utilizarlo contrario, no hay que leerlo de un necesidad. tirón, Carles. ¿Verdad? No, nada. No. Por ejemplo, si un día... Pues yo, por ejemplo, estoy estresado, pues busco el capítulo que se refiere al estrés y a la ansiedad y me lo aplico. Así que es casi como medicina espiritual, podríamos decir, ¿no?
Estrés y ansiedad, pues tienes aquí 10 rutinas de las 250 que puedes elegir. Sí, yo lo que quería era, bueno, esto, ¿sabes? Se me ocurrió la idea de una forma divertida. Yo viajo bastante y estaba en un aeropuerto y pasé delante de una pila de libros y uno de ellos me llamó mucho la atención, empecé a hojearlo. Y era el típico libro donde te explican pues cómo tener el abdomen plano. Eran 500 rutinas para trabajar el cuerpo, ¿no? Y me impresionó porque era muy atractivo, era muy sencillo, eran cosas que cualquiera podía hacer en cualquier lado, ¿no? Y pensé, realmente es increíble hasta qué punto hemos asimilado la necesidad de trabajar el cuerpo, de cuidarlo, de dormir, de comer, de llevar una cierta higiene, no lavarte los dientes y esas cosas. Y no sabemos hacer esto con las emociones. Lo cierto es que yo llevo años trabajando con las emociones, es un tema que me apasiona. Y he intentado muchas veces en mis libros decirle a los lectores cómo, es decir, no solo explicarles el mecanismo, sino decirles cómo pueden realmente pues, mejorar determinados ámbitos de su vida. Pero nunca se me había ocurrido hacerlo de una forma como tan clara, ¿no? Y dije, ya está, tengo que hacer un libro que sea una compilación de todo tipo de rutinas. Y podemos hacer ahí anotaciones. Sencillas. Claro, porque contar nuestras cosas, es casi una agenda también. Es mente, no es cuerpo, claro. ¿no? Aunque están totalmente integrados y unidos, pero en este caso, este libro yo quería que además acompañase, inspirase al lector, que el lector lo pudiese hacer suyo, que esas pequeñas revoluciones fuesen suyas. Hay muchas rutinas donde simplemente pues hay unas indicaciones y las haces, pero hay otras donde tienes que pensar, claro. reflexionar, pues ver tus pensamientos negativos, qué harías si no tuviese esto, qué metas quisiera, etcétera, etcétera. Hay muchas, hay pequeños test, entonces yo pensé, pues, ¿por qué no va a ser un libro más interactivo, más abierto? Y una cosa, Elsa, es pensarlo y otra cosa es ponerlo sobre el papel, ¿no? Verlo escrito, uno tal vez es más consciente de lo que le está sucediendo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Además es un libro ilustrado, porque las imágenes también nos llegan y nos ayudan, ¿no? De alguna forma a entender mejor, a recordar mejor lo que estamos intentando conseguir. Luego las rutinas nunca son más de una doble página, la mayoría son una página solamente. Es decir, es que vivimos en un mundo donde estamos muy ocupados, pero no por nada, ¿no? Sino porque es un mundo muy apasionante en el que están pasando muchas cosas, en el que nunca ha habido tanta información como ahora, en el que nos están pidiendo que nos reciclemos constantemente, que hagamos cosas, que aprendamos, que desaprendamos. Y yo quería sintetizar todos estos pequeños hábitos pues de la forma la más práctica y clara posible, ¿no? Y yo les sugiero a los lectores que tengan el libro en sus manos, que cuando vean una rutina que les inspira, que quieran hacer pues este día, el día que la elijan, pues le hagan una foto con el teléfono móvil y se la lleven, ¿no? Y la vayan practicando a lo largo del día. Porque esto es como hacer gimnasia, pero gimnasia mental y emocional. Incidiendo justamente en eso, en el cuerpo y en la mente, dices tú normalmente que el siglo XX fue el de la supervivencia física. Y el del siglo XXI, el de la supervivencia emocional. Va a serlo, sabes que tenemos todos estos problemas con la depresión, con la soledad. No es que antes no existiesen, ¿no? Pero sí es verdad que ahora vivimos vidas, pues bueno, con sociedades más inestables, grupos familiares más inestables, y a las personas les está costando un poco, tal vez, encontrar su camino, ¿no? Parece que estamos hiperconectados con las redes sociales, pero luego los humanos necesitamos mirarnos a los ojos y tocarnos, así es como realmente nos transmitimos, nos contagiamos el afecto, ¿no? Y para un humano no hay nada más importante que el afecto de otra persona. Es lo que más dispara tu capacidad de superar obstáculos. Y para eso necesitamos tiempo, y uno de los consejos que se dan aquí es dejarse fluir. Bueno, me parece muy buen consejo ese. Es una de las muchas rutinas, ¿no? Ser como agua es algo que no solemos hacer. Ten en cuenta que, pues desarrollamos una serie, nacemos muy fluidos y muy abiertos, pero desarrollamos una serie de defensas, ¿no? A lo largo de la vida, y nos acostumbramos a tener, pues eso que decía, lo decía Gandhi, ¿no? Decía, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convierten en tu destino, ¿no? Y es cierto, al final lo que hace el cerebro humano es que va automatizando determinadas respuestas, y cuando eres adulto, pues sueles repetir patrones de comportamiento, ¿no? Y para cambiarlos,
pues necesitas de alguna forma practicar, desaprender el patrón anterior y aprender uno nuevo. Y muchas veces se dice, Elsa, que la gran asignatura pendiente que tenemos todos es saber gestionar las emociones. Pero claro, gestionar es lo mismo que eliminar. Es decir, si yo estoy triste, ¿tengo que hacer desaparecer el sentimiento de tristeza o tengo que saber aceptar la tristeza? Que no es lo mismo, claro. Fíjate, es una muy buena pregunta, Carles, porque tendemos a rehuir de las emociones que llamamos negativas, que son básicamente las que son menos agradables. Y bueno, pues no es un buen método de gestión emocional rehuir de las emociones negativas, porque las emociones no son buenas ni malas, las emociones son útiles o perjudiciales y cada emoción tiene un mensaje. Y la tristeza tiene un mensaje, sientes que estás perdiendo algo, ¿no? Te estás enfrentando a algún tipo de duelo y te ayuda, es una emoción que te invita a hacer un viaje como más introspectivo y a ver, bueno, pues o a despedirte de algo, de una persona o de una situación y a ver qué vas a hacer con tu vida a partir de ahí, ¿no? Y necesitas este tiempo de pensar y de recapacitar. La ira es el germen de la justicia social, defiendes lo que te importa, ¿no? Lo que pasa es que la ira bien expresada es una cosa y la ira mal expresada pues es muy peligrosa, ¿no? Todas, el desprecio, el asco, el miedo es la señal de alarma de un cerebro programado para sobrevivir. ¿Qué ocurre? Tú sabes que de las emociones básicas que tenemos, ¿no? Ira, tristeza, miedo, positivas, la alegría, ¿no? Y entonces yo a veces me imagino todas las emociones juntas, casi hablándose las unas a las otras, como en la película. Como en la película, ¿verdad? Inside Out, sí, que hice un cameo y entonces me divirtió ver esta película, está muy bien hecha. Y lo cierto es que la alegría se siente un poco sola a veces, ¿no? Con este cerebro programado para sobrevivir que está siempre agrandando lo malo, diciéndote, oye, cuidado con esto, ¿no? Y memorizando lo malo, ¿no? Y hay que hacer un verdadero esfuerzo, ¿no? Y las rutinas del libro, las pequeñas revoluciones, dedican mucho tiempo a eso, ¿no? A intentar hacer ese esfuerzo de reprogramar el cerebro, de recuperar paz, serenidad, de entrenar esas habilidades que tienen que ver con hacerte sentir bien. Porque las emociones positivas no son buenistas. Y creo que es uno de los mayores errores que podemos cometer, pensar que simplemente, mira, es una emoción agradable, sentirte bien. No, es que tiene un impacto directo en tu salud física, un impacto en tu inteligencia, en tu creatividad. Es tremendamente importante que logremos de alguna forma entrenar este cerebro nuestro para generar más emociones positivas. Pero esas rutinas puede que no sean eficaces en todos los casos, porque digo, es muy complicado, sí, pero tal vez haya pues muchos despiertos escuchándonos, ¿no? Que están soportando pues situaciones muy tremendas de paro, de enfermedades graves, de casi pura supervivencia. En esas situaciones es muy difícil ver la botella medio llena. Muy complicado. No se trata de ser positivo porque sí, ¿no? Fíjate que los estudios lo que nos dicen es que en la vida, digamos, media de las personas, lo que nos suele pasar es que nos ocurren 3 veces más cosas positivas que negativas. Y sin embargo tendemos, como tenemos este cerebro programado para sobrevivir, tendemos a fijarnos sobre todo en las negativas. Y luego las personas que están pasando un momento particularmente complicado necesitan más que nadie la capacidad y los recursos para no dejarse hundir más por situaciones, por circunstancias difíciles, con lo cual yo te diría que hay que practicar toda la vida gestión emocional, inteligencia emocional, gestión de las emociones, ¿no? Hay que practicar rutinas, las que sean, las que uno quiera. Yo presento aquí 250 porque quería ser generosa y traer las voces de muchas personas, psicólogos, coaches, psiquiatras, personas anónimas también, por ejemplo, una caja para mimarme que encontré en Instagram de una persona anónima, ¿no? Pero bueno, no. Pero de alguna forma hay que encontrar esos gestos que te permiten sobrevivir, como que te permiten ejemplo, salir adelante. Que das también en el libro, dices, antes de salir de la cama, dedica unos segundos a recordar que eres valioso. Respira amor, expira amor, imagina que estás rodeado de luz y empápate de esa sensación. Claro, para empezar el día con buen pie, ¿no? Porque fíjate que el libro de las pequeñas revoluciones está, como quería traer todas estas voces, estas personas que de alguna forma pues son sabias y han dejado
una huella para nosotros, han querido compartir algo, pues hay muchas citas, ¿no? Hay citas que son muy divertidas. Por ejemplo, hay una de Mark Twain que es: he tenido muchos problemas en mi vida, pero casi ninguno me ha ocurrido, ¿no? Y es recordar que puedes hacer mucho ante la adversidad, que puedes percibirla de una determinada manera, que puedes neutralizar muchas cosas que son tóxicas en tu vida y que te va a ayudar a vivir mejor, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que uno de los principios básicos de la buena suerte es ser capaz de reconocer y de generar oportunidades de cambio, porque si siempre haces lo mismo, siempre piensas lo mismo, siempre hablas con las mismas personas, pues es muy difícil que algo cambie en tu vida, ¿no? Así que estamos todos hechos de rutinas, pero el lograr ir incorporando poco a poco, día a día, rutinas que te van a abrir puertas, que te van a hacer sentir mejor, que van a mejorar tu salud física también, pues yo creo que es tan fundamental como el cuidado del cuerpo. Por cierto, nos están escribiendo también desde Chile y nos dicen que les está encantando la entrevista. Qué bien, muchísimas gracias. Lo cierto es que una de las alegrías de mi vida en los últimos 2-3 años ha sido empezar a descubrir pues todos estos países hermanos en América Latina, ¿no? Chile lo visité hace 1 año o 2, Francesc, 2 años. Uh-huh. Y bueno, para mí ha sido un descubrimiento. Tantas personas, tantas culturas diferentes, pero tan cercanas, ¿no? Y cada día tengo más lectores. Bueno, seguro, además de las lecturas, también por los vídeos, ¿no? Que van corriendo por internet. Absolutamente. Es que hoy en día tenemos una facilidad para comunicarnos con los demás, ¿no? Claro. Para hacernos sentir, para que te escriban, de hecho, muchas de las rutinas del libro de las pequeñas revoluciones son preguntas que me hacen los lectores, porque a mí, yo tengo una relación normalmente muy cercana con las personas y me cuentan muy rápidamente sus problemas, ¿no? Y a mí me gusta mucho que me digan ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué crees aquí? ¿no? Y una de las preguntas, por ejemplo, que me hacían varias veces que me emocionó era ¿qué hago para cuidar de unos padres que ya están viejitos y que a mí no me cuidaron bien, ¿no? ¿Cómo cuidas de alguien que no te ha cuidado bien? Bueno, pues por ejemplo es una de las rutinas. Y así como este tipo de preguntas a mí me ha inspirado para esforzarme en buscar respuestas a lo que son problemas universales. Claro. Porque te puedo asegurar, Carles, de hablar con gente, de sentir esta cercanía, es que no es una sensación, es que es verdad. Es que, por ejemplo, tú y yo, pues aunque no nos conozcamos, nos es muy fácil saber qué sentimos, ¿no? La tristeza es la misma para los dos, la alegría también, entendemos todas las emociones básicas. Son el idioma, el único que tenemos que nos hermana. Porque seguramente esto está funcionando bien, porque me estoy olvidando incluso que estoy en la radio. Imagínate. ¿Y cómo lo haces eso? No lo sé. Pasa Te a dejas veces. Llevar. En algunas entrevistas pasa. Vamos a escuchar este audio. ¿Queréis una sugerencia para crear entornos positivos? Benjamin Sander, el director de la Filarmónica de Boston, es un líder conocido por su capacidad de generar entornos empáticos y creativos. El primer día de cada curso, Ben Sander reúne a sus alumnos y les pone un sobresaliente. Acto seguido, les pide que escriban una carta donde expliquen por qué merecen ese sobresaliente y en qué tienen que trabajar ese año para convertirse en esa versión sobresaliente de sí mismos. Y entonces les dice, enamórate de esa persona sobresaliente, compórtate como esa persona. Porque si nos hablamos y nos tratamos como si fuésemos personas sobresalientes, merecerá la pena esforzarnos. Estaremos motivados. Y asegura Sander que nos brillarán los ojos. Tal vez, quizás, deberían conocerla los responsables de educación, ¿no? Mira, Sander es una persona maravillosa que de hecho, nos enseña mucho a los que trabajamos en ámbitos educativos, ¿no? Y a mí me interesa muchísimo la primera infancia de los niños porque de alguna forma ahí puedes hacer bien las cosas y no tienes que esperar a tener 30 y 40 años y decir, uy, ¿de qué no me enteré bien, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que desaprender y volver a aprender ahora? Pero también te digo una cosa, que es muy emocionante saber que los humanos tenemos esta capacidad para hacer tanto bien y tanto mal a los demás con un simple gesto, con una mirada, con una expectativa, ¿no? Las expectativas de los demás, ¿por qué nos importan tanto? Pues porque somos una especie muy social y necesitamos la aprobación de los demás para sentir que vamos a sobrevivir y nos da alas, nos da fuerza, ¿no? Y Sander ahí nos da
pues una pequeña rutina absolutamente fácil de aplicar. Fíjate qué fácil es esperar lo mejor de las personas, ¿no? Fantástico. En vez de siempre esperar, pues, poca cosa, ¿no? Y se ha visto en los colegios, Carles, que los profesores que creen que tienen alumnos particularmente... Hay un experimento muy conocido, clásico, ¿no? Donde a unos profesores les dicen que tienen unos alumnos particularmente, un talento muy particular, Sí. y se lo creen. No es verdad, los alumnos son absolutamente normales, eligen al azar una serie de alumnos. Y sin embargo, como el profesor les habla como si fuesen especiales, los alumnos se empiezan a comportar así y sacan notas muy superiores a las que hubiesen sacado de otra manera, ¿no? Recordemos eso, que tenemos este poder de hacer tanto bien. Es y tan tanto fácil mal. moldear, Sí. es tan fácil. El último capítulo del libro, porque ya no tenemos más tiempo, es como casi un resumen de todo lo anterior. Si pudiese volver a empezar, se llama. Cuentas como una enfermera que trabajaba con personas que habían vivido muchos años. Bueno, pues les preguntaba qué harían de forma diferente si pudiesen volver a empezar. Y todos coinciden casi en lo mismo. Vivir como yo quería, no como otros esperaban de mí, ser valiente para expresar mis sentimientos, haber seguido en contacto con mis amigos, ojalá me hubiese permitido ser más feliz. Estamos a tiempo todavía, ¿no? Sí. Y yo No hay que espero- esperar a ese momento final. Absolutamente. Y es verdad, suelen coincidir las personas que ya tienen una vida que se está acabando en decir, ¿por qué no me atrevía más? Si es que nuestro peor enemigo suele ser nosotros mismos, ¿no? Solemos ser duros con nosotros mismos, nos falta autocompasión, nos falta muy a menudo valentía para cambiar. Ahí el cerebro no nos ayuda, es un cerebro que para él cualquier cambio equivale a pérdida, con lo cual estás siempre luchando un poco contra una parte de tu naturaleza que es muy profunda, que es la parte que quiere sobrevivir, ¿no? Y lo que sabemos es que las personas lamentan mucho más no haberse atrevido a intentar algo, aunque fracasen, que haberlo intentado. Creo que lo he dicho mal, ¿verdad? Es decir, lo importante es intentar las cosas, porque si no lo haces, toda la vida te quedas con la sensación de que no has vivido lo suficiente. Es cierto. ¿no? Pues Y, nada, bueno, nos aplicaremos pues, el cuento todos. Absolutamente, y eso se cambia pasito a pasito, pequeña revolución a pequeña revolución. Elsa Punset, autora del libro de las pequeñas revoluciones, que se va a convertir seguro en un gran manual para aquellos que quieran mejorar su vida cotidiana. 250 rutinas express para mejorar tu día a día. Editado en Destino. Recomendable para los despiertos. Elsa, un placer como siempre. Un placer enorme. Muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo a todos.